Esta sería una convocatoria para aquellos que quieran compartir sus experiencias, sus vivencias en el terreno espiritual, en el terreno que nos sacan de lo que es normales. Mucha gente vive y tienen experiencias donde se llega a cuestionar los límites de la realidad. Suele ocurrir que la gente calla para no ser señalados luego por los dedos del inquisidor. Esta es una sociedad sumisa y relativista y muy cargada de dogmas, prohibiciones, juicios, perjuicios. Todo lo que sea que sale de los parámetros normales casi siempre es mirado con sospecha sobre si uno estará equilibrado, estará en sus cabales, o si es que pertenece o está bajo la influencia de algún tipo de secta o de historias extrañas. Entonces sería un buen tiempo para abrir y una buena oportunidad para dar a conocer esas cosas que normalmente las mantiene escondidas para sí misma. Hay muchas personas que por su propia sensibilidad, sea cuando eran pequeños o por alguna circunstancia, han visto cosas y otros elementos de realidad que no eran lo común. Sea en estados a veces de ensueño, de semivigilia o incluso a veces de algún tipo de enfermedad, subidas de fiebre o por alguna circunstancia, algún tipo de disgusto. Esto sería una oportunidad para poder exponer, decir, esto es verdad, que el rey está desnudo, que más allá del relativismo, más allá de las descreencias o creencias o lo que esto existe, sería como abrir esa puerta hacia un mundo mágico y trascendente, poder hablar un momento y exponer esas vivencias que lo están viviendo de forma traumática, se den cuenta que otros están en su misma circunstancia, que ya no es una cuestión de creer o no creer, de ser de esta religión, de la otra o no de la otra. Ese silencio que a veces se mantiene como reservado nos acaba perjudicando a la misma persona y también perjudica a la sociedad porque da a entender que eso no existe. Hay una realidad o una multirrealidad de las que todos participamos y sería cuestión de ponerlo públicamente, no mirarlo como fenómenos paranormales, son cosas extrañas, no. Aquellos que quieren abrir ese velo de la ignorancia, relativa, de creencias, supersticiones, del materialismo, del dogmatismo, es cuestión de romper, de abrir las costuras. Aquello que en otro tiempo era oculto, reprimido o simplemente silenciado, ponerlo públicamente, sea a través de audio, a través de un vídeo, darlo a conocer para que otra gente se identifique y que luego obren en consecuencia. Si quieren comprometerse con un proceso de despertar interno o si quieren mantenerse adormecidos y aborregados. Estas experiencias que son individuales, que parece que solo nos atañen a nosotros, que al compartirlas se rompa ese espejismo. Si lo queréis, pues podéis poner en contacto con nosotros utilizando el correo electrónico, es hablainiciática@yahoo.es. Luego, si concretizamos vuestras experiencias, o bien lo hacemos a través de una pequeña entrevista, que ya miraríamos cómo hacerla, o bien enviáis un archivo de audio a través del WhatsApp o en formato MP3. Sería cuestión entonces de concretizar. ¿Qué tipos de experiencias? Pues a veces son experiencias a nivel de visiones, de realidades, de percepción de otros seres. Otras veces son experiencias sensitivas, de campos de energía, de notar que el cuerpo pues se hincha o que el cuerpo se desplaza o que la realidad parece que está perdiendo el sentido tridimensional. Sueños más lúcidos, experiencias extracorpóreas como puede ser una proyección astral o viaje astral, y aquellos que lo han vivido de cerca, las denominadas muertes clínicas, personas que han ingresado clínicamente muertas y han tenido experiencias sensitivas. También experiencias que tienen que ver con el contacto con seres que ya no son del mundo físico, del tipo que sea. Otras veces son de revelación, nos estuviera mostrando algo. Hay gente que a veces puede tener la experiencia de seres no físicos, experiencias religiosas o experiencias de contacto con extraterrestres o multidimensionales, del tipo que sea. Luego ya cada uno. Son los avistamientos, los encuentros directamente y físicamente con ellos. También pueden ser las canalizaciones, es decir, esos mensajes que a veces se reciben, sea de forma escrita o sea a través de una presencia que se manifiesta con todo este fenómeno del contacto. Puede ser muy variada la experiencia con este tipo de realidad. Ya no me pongo en las teorías conspirativas porque ya aquí nos llegaríamos a perder. Pero bueno, todo aquel que sienta que tiene algo que aportar en ese terreno, que sepa que se está ofreciendo una plataforma para poderlo expresar.
También hay experiencias que tienen que ver con el terreno de la energía que se despierta, que circula por el cuerpo, que se expande. A veces le ocurre simplemente que está abriéndose sensitivamente a esa energía, viviendo como una patología. Sentía que mis manos me pesaban, que crecían como unas bolas, a veces incluso que perdía la percepción tridimensional y entraba como unos túneles, de tal forma que tuviera que visitar a los médicos para que esto no le ocurra a otras veces, por lo que hago o lo que hacemos este llamamiento. Que veamos de que no somos seres extraños, ni más ni menos, sino que son experiencias sensitivas, que somos algo más que un ser mecánico material. Somos un ser espiritual, somos un ser energético, somos un ser multidimensional. Muchas veces se habla ya como si solo fuera un grupo pequeño, no, es que es la mayoría. Me contaban mis padres sus propias experiencias extracorpóreas, casi de muerte clínica, de estar en otros planos, eso pues el plano astral, ¿no? Podéis tener gente cercana que os comente vivencias que han tenido con un pariente que ha fallecido, o con seres que están en la naturaleza, o con fuerzas que se les han presentado. Es decir, esto es verdad. Y no está en el monopolio de una creencia o de otra creencia. Es cuestión de poner luz y taquígrafos, de poner las cosas encima de la mesa y verlas con claridad. Este sería el tiempo de darnos cuenta. Y luego cada uno que obre en consecuencia. Parece que todo esto de aquí está siempre bajo sospecha de no se sabe qué. Se trata de romper esa sospecha. Daros esta ventana para que podáis hacer público aquello que a vosotros os ha marcado y que os dais cuenta que es interesante no tan solo para vosotros, sino para otras gentes, que les pueda servir no para seguir el mismo camino, sino que les pueda servir para encontrar compañeros de camino. No es cuestión de que uno matice, son cosas estas sensoriales, percepciones del mundo del espíritu, percepciones de la materia, percepción del mundo de la visión, percepción del mundo de la energía, algo con un valor religioso, algo que tiene que ver con la exopolítica, el mundo de los ovnis, el mundo de los extraterrestres, los mensajes, las canalizaciones. Conozco algunas personas que han sufrido la incomprensión del mundo facultativo. Son muy diversas. Por ejemplo, al inicio iba acudiendo gente que había tenido experiencias y vivencias con seres no físicos. Los veían y no eran alucinaciones, los oían, y por eso no quiere decir que estuvieran perdiendo la cordura. Y tanto si ahora se puede hablar como si en el futuro esto es censurado o perseguido, esto no es patrimonio de nadie, no es monopolio de seres especiales, sino que el mundo del espíritu se está colando. Es como abrir en esas construcciones que, aunque parezca imposible, están volviendo a rebrotar plantas. En los sitios más cerrados entra un rayo de luz. El mundo del espíritu no se puede bloquear, por más ateísmo, por más incredulidad, por más relativismo. Siempre habrá gente con facultades, con experiencias, y conviene todo eso disciplinarlo, ordenarlo y que se encuentre acompañada. No se trata de crear grupos cerrados. Este es un tiempo de compartir. Bueno, os invito a ello. Si lo queréis, enviar vuestra grabación o quedamos para hacer una pequeña entrevista y comentar vuestro caso, el sistema que queráis. Utilizando el correo electrónico, es aulainiciatica@yahoo.es. Os lo estoy invitando para que pueda ser un material añadido a otras gentes y que luego cada cual, a partir de ahí, que sepa, obre y que sea todo para bien. Se supone que después de este tiempo de crisis en el que estamos, en esta crisis de globalización, de mundialización, hay que abrirse a una trascendencia. Supuestamente, algunos llaman de una ascensión planetaria o de la humanidad o un cambio evolutivo, tomarlo como que es hora del despertar, y en ese despertar está el compartir. Bueno, pues nada más. Gracias a aquellos que os sintáis, que os implica y lo queráis compartir, que sepáis que esta es esa oportunidad. Hay una serie de personas que, sin juzgarlo, lo escucharemos, lo atenderemos y nos sentiremos como compañeros. Gracias por todo y, bueno, a vuestra disposición.